Todo el mundo es consciente de que Internet se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Es como el aire que respiramos, moldeándonos, enseñándonos y estando siempre presente, sin importar a dónde nos dirijamos. La gente ha discutido la idea de abandonar sus cuerpos y viajar sin moverse, lo que algunos denominan proyección astral, desde tiempos ancestrales. Desde las primeras pinturas rupestres de figuras extrañas y naves en antiguas cuevas alrededor del planeta, parece que muchas culturas, sin conexión entre ellas, imaginaron cosas similares. En la actualidad, algunos científicos consideran que los relatos de personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres podrían estar relacionados con la proyección astral, un estado en el que tu mente puede viajar sin que tu cuerpo lo haga. Aunque muchas personas han oído hablar de la proyección astral gracias a Internet, sigue siendo un enigma. Es sorprendente pensar que hasta los niños más pequeños, quienes conocen todas las últimas tecnologías, podrían experimentar algo tan antiguo, sin haber oído hablar de ello antes. En 1968, un científico llamado Tom Richardson realizó un experimento con una mujer que aseguraba poder dejar su cuerpo mientras dormía. Lo intentó durante varias noches, y ella afirmó que era capaz de flotar sobre su cama y leer números que él había ocultado, lo cual hizo correctamente. Algunas personas no creen en esta prueba, pero aún así, muestra que nuestras mentes podrían tener capacidades que no comprendemos del todo. La proyección astral ha sido objeto de múltiples pruebas, y los resultados suelen sorprender a la gente. Es difícil probarla con certeza, ya que no es algo tangible o visible fácilmente. Pero no creo en ella solo por estas pruebas. Sé que es real porque lo he experimentado personalmente. Ahora volvamos a hablar de Internet y la proyección astral. Cuando proyectas astralmente, es como si tu yo invisible, o alma, pudiera abandonar tu cuerpo. Puedes desplazarte a cualquier parte, visitar lugares emblemáticos, observar a personas o incluso atrapar a un amigo en un momento incómodo. Aunque parezca extraño, es verdad. Con una habilidad tan asombrosa, pensarías que nadie optaría simplemente por navegar en Internet, pero eso es exactamente lo que hice. Aquí es donde empieza mi historia. Una noche me desperté con una extraña vibración recorriendo todo mi cuerpo y un fuerte zumbido en los oídos. Me sentía más despierto que nunca, lleno de energía. Sin pensarlo demasiado me levanté de la cama y me dirigí a mi computadora, pero no era mi portátil habitual. Frente a mí había un monitor antiguo, del tipo con pantalla curva. Me di cuenta de que esta computadora se asemejaba a esos primeros modelos que todo el mundo imagina cuando piensa en una computadora vieja, con un monitor grande y voluminoso. Mirando hacia mi cama, me di cuenta de que realmente estaba fuera de mi cuerpo, porque al tocar el ratón, la vieja pantalla se encendió. Mostraba un escritorio desordenado con un fondo de pantalla verde. El sistema parecía una mezcla entre versiones antiguas de Windows y Mac, lo cual me pareció bastante curioso. Cuando estás proyectando astralmente, todo se siente increíblemente claro, a veces más nítido que en la vida cotidiana. Todo parecía como en el mundo real, pero ahora estaba en este otro espacio, que algunos describen como una cuarta dimensión invisible, pero llena de todo lo que conocemos. El escritorio estaba lleno de iconos extraños. Algunos parecían versiones primitivas de programas familiares. Uno de los iconos que captó mi atención era solo una imagen de una calavera con la palabra sin icono escrita debajo. Hice clic en el icono de Internet Explorer y apareció una ventana negra con una barra de carga blanca. Me recordó a esos días de usar Internet en teléfonos viejos, antes de los smartphones, cuando todo era solo texto e imágenes simples. El cursor dejaba un rastro lento detrás de él, haciendo que todo pareciera borroso y dándole un aire inquietante. Los colores en la pantalla eran oscuros, negro, verde y gris. Intenté usar la barra de búsqueda para acceder a Google, pero en lugar del colorido logo habitual, solo había un texto negro que decía Google. Cuando traté de escribir algo, no pasó nada. Era como si no pudieras buscar nada en esta versión astral de Google. Frustrado hice clic en un enlace que parecía llevarme a una versión de Twitter llamada httpsg.co.com. La página se parecía a Twitter, pero estaba vacía, sin fotos, y el logo era solo un emoticono simple de un pájaro. Todo estaba en texto blanco sobre un fondo negro. Para mi sorpresa, entre la lista de cuentas de personas famosas, encontré mi propio nombre de usuario.
Cuando hice clic en mi página de Twitter, vi que mi foto de perfil era solo una imagen de baja calidad de un ojo que me miraba, lo cual me resultó muy perturbador. Mientras revisaba los tweets, reconocí las ideas detrás de cada uno, pero eran todas cosas que había pensado en publicar y nunca lo hice. Era como si este lugar capturara todos los pensamientos que nunca llegué a compartir. Fui a ver mis fotos, pero lo único que encontré fueron imágenes borrosas con números en ellas, todas supuestamente de lugares que había visitado, aunque nunca permití que mi teléfono o computadora rastrearan mi ubicación. Después hice clic en otro enlace, y lo que vi me recordó a algunas historias de terror que había oído sobre los rincones más oscuros de Internet. Había un video de alguien haciéndose daño, y debajo, la gente lo alentaba a hacer cosas aún peores. Sentí una mezcla de miedo y asco. Intenté cerrar la ventana, pero el ratón falló, y en su lugar hizo clic en otro video. Este mostraba a alguien sufriendo mucho, y los sonidos que salían de los altavoces de mi computadora hicieron que todo mi cuerpo se congelara. Era como si este rincón oculto de Internet, este lugar sombrío, tuviera su propio espacio aquí. Parecía un sitio donde la gente acudía a ver cosas horribles mientras dormía. Pensé en tomar una captura de lo que estaba viendo para enseñarla a la policía, aunque no estaba seguro de cómo podría hacerlo, ya que realmente no estaba en mi cuerpo ni usando una computadora real. De todas formas, intenté hacer una captura de pantalla usando el programa de pintura para guardar lo que había visto. Estaba a punto de intentar salir, apagar el monitor y, con suerte, despertar de esta pesadilla, cuando noté una carpeta en el escritorio llamada Humanidad. Su icono era diferente, parecía nuevo y en perfecto estado en comparación con los otros. Hice clic en ella y descubrí que estaba llena de carpetas, cada una con el nombre de una persona. Era como si este lugar tuviera un registro de cada ser humano que alguna vez había existido. Intenté abrir mi propia carpeta escribiendo las primeras letras de mi nombre, pero al igual que antes, la pantalla se volvió negra y no sucedió nada. Así que comencé a desplazarme entre los archivos, buscando uno que tuviera mi fecha de nacimiento. No se abría sin importar lo que intentara. La pantalla se apagaba cada vez que lo intentaba. Entonces pensé en revisar la carpeta de mi abuelo, ya que había fallecido hace varios años. Encontré su nombre, hice clic en él y de repente apareció un video en la pantalla. El video mostraba a mi abuelo llorando, temblando y gritando, mientras una mezcla espeluznante de ruidos fuertes y fallos técnicos emergían de la computadora, entremezclados con gritos humanos. Cerré la pestaña lo más rápido que pude, sintiéndome profundamente perturbado y aterrorizado. Junté algo de valor y decidí hacer clic en una carpeta al azar que pertenecía a alguien que todavía estaba vivo. Esta mostraba una foto de la persona luciendo completamente normal, simplemente usando su computadora. También había un archivo de texto con información básica sobre esa persona, incluyendo su fecha de nacimiento, pero sin una fecha de fallecimiento. Lleno de curiosidad, decidí buscar a alguien famoso que ya había muerto, como Albert Einstein. Tan pronto como escribí su nombre, apareció un video que mostraba a Einstein en un estado de profunda angustia, lo cual me perturbó aún más. Lo cerré rápidamente y me di cuenta de que las carpetas de aquellos que habían fallecido tenían videos en lugar de fotos. De repente, recordé algo que había leído en internet una vez, un artículo que hablaba de cómo se vería el mundo si pudiéramos ver las ondas de Wi-Fi, radio y señales de teléfonos móviles. Todo estaría cubierto por líneas grises. Y entonces conecté esta idea con lo que acababa de experimentar. ¿Podrían estas ondas estar afectándonos incluso después de la muerte? ¿Podrían estar alcanzando el reino astral y causarnos tormento? Apagué el monitor, abrumado por el deseo de escapar de esta pesadilla, y me encontré de vuelta en mi cama, sintiéndome enfermo y aterrorizado. La casa se sentía inquietante, como si no estuviera solo. Los recuerdos de lo que había visto me perseguían, y no pude dormir por el resto de la noche, con aquellos aterradores sonidos resonando en mi cabeza. Lo más aterrador ocurrió a la mañana siguiente. Encontré una foto impresa de mi sesión astral. Estaba completamente gris, excepto por unas tenues líneas que la atravesaban. Mi computadora parecía haber sido usada durante toda la noche, aunque yo no había tocado nada. Esta experiencia me hizo creer en la proyección astral más que nunca, pero ahora tengo miedo de dormir, temeroso de ser arrastrado de nuevo a ese reino.
La idea de que la tecnología moderna, como los teléfonos móviles y el Wi-Fi, podría ser dañina para nuestras almas después de la muerte, sigue rondando en mi mente. Me pregunto si hay un lado oscuro en Internet y en nuestros avances tecnológicos, algo que nunca debimos haber descubierto. Nunca quiero volver a experimentar la proyección astral, atormentado por el pensamiento de lo que podría estar más allá de nuestro mundo físico y el impacto que nuestro progreso tecnológico podría tener en nuestras almas. La Deep Web cambió mi vida de una manera negativa. Solo me involucré en esto porque mi tío, que es un experto en tecnología, me enseñó algunos trucos. Creo que desarrollé mis habilidades con las computadoras gracias a él. No voy a explicarte cómo llegué hasta allí. No quiero que alguien más caiga en la misma trampa. Al principio solo estaba explorando por pura curiosidad. Fue entonces cuando me encontré con un enlace titulado Vistas hipnóticas. No sé por qué, pero hice clic en él sin pensarlo demasiado. No tenía la intención de seleccionar nada, solo quería ver qué había. El enlace se abrió mostrando imágenes normales al principio. Había fotos de montañas, castillos antiguos y el océano. Cosas bastante comunes, pero luego las imágenes comenzaron a cambiar cada vez más rápido. Llegó un punto en que cambiaban tan velozmente que ya no podía distinguir qué estaba viendo. Había mucho color rojo. Podría haber sido sangre en alguna tela o tal vez en una cama. No estaba segura. Parecía que había palabras en las imágenes, pero las transiciones eran tan rápidas que no podía leerlas. Después de un torbellino de imágenes, de repente todo se detuvo en una pantalla blanca con texto en letras blancas que decía: «Buena suerte». Todo esto no duró más de 30 segundos. Después de ver eso, apagué todo y me fui a dormir, tratando de olvidar lo que había visto. Al día siguiente me desperté con el peor dolor de cabeza que jamás había experimentado. Era insoportable. Ir a la escuela fue un desafío, todo y todos parecían más ruidosos y molestos de lo normal. Había un chico, se llamaba Marco, que me fastidiaba más que de costumbre. Seguía tocándose con un lápiz cerca del cuello, presionando contra su piel. Intentó empujarme, pero me sentí inusualmente fuerte. Logró moverme un poco, pero luego apareció una pequeña línea de sangre en su cuello. Fue en ese momento que el director, el subdirector y algunos empleados de mantenimiento me alejaron de él. Solo entonces me di cuenta del caos y los gritos a mi alrededor. El aula estaba llena de miedo. Mis compañeros se acurrucaban en las esquinas y la profesora lloraba, tratando de mantenerse lo más lejos posible de mí. Mis padres llegaron a buscarme 20 minutos después. No llamaron a la policía y los padres de Marco decidieron no presentar cargos. No entiendo por qué. Si yo fuera ellos, lo habría hecho. Me expulsaron de la escuela y mis padres estaban furiosos conmigo. No pude explicar lo que había pasado. Mientras sostenía el lápiz en su cuello me sentí invencible, pero después solo era la misma chica de 16 años de siempre. Esa sensación de poder desapareció en cuanto dejé de agredir a Marco. Esa noche no pude dormir. Todo lo que podía pensar era en cómo Marco había sobrevivido, y deseaba que no lo hubiera hecho. Quería verlo muerto. Eso no era típico de mí. Nunca antes había deseado hacerle daño a nadie, pero ahora era lo único en lo que podía pensar. Quería herir a alguien gravemente. Decidí volver a esa página web, pensando que podría darme alguna explicación sobre lo que me estaba ocurriendo. Me había transformado en algo horrible. Cuando la abrí de nuevo era diferente. Mostraba una lista de reglas. La primera regla decía que debía terminar lo que había comenzado, o de lo contrario los dolores de cabeza empeorarían y moriría en 4 meses. La segunda regla me instruía a no apresurarme, o los dolores regresarían más rápido. La tercera advertencia era que no debía ser capturada. La cuarta norma decía que tenía que dejar una marca, una J tallada en la frente de la víctima. La quinta afirmaba que estaba destinada a continuar el trabajo de alguien más, y que resistirse era inútil. Ahora con 26 años he quitado muchas vidas. Marco fue el primero que terminé realmente, 3 meses después, cuando ya no podía soportar más los dolores de cabeza. Ya no me siento como yo misma. Quizá podría averiguar quién me hizo esto y detenerme, pero necesitaba compartir esta advertencia. Mantente lejos de la Deep Web. No vale el riesgo. Escuché un relato aterrador sobre la parte oscura de Internet. Ya sabes, esos sitios a los que no puedes llegar simplemente buscando en Google.
Estas áreas ocultas son verdaderamente secretas y no muchas personas pueden encontrarlas. Déjame contarte una historia que me ocurrió. Fue bastante extraña y algo aterradora. Esta es solo una de las pocas experiencias raras que he tenido. Todo comenzó cuando un compañero mío, que trabaja en una pequeña oficina dedicada a seguros de vehículos, me pidió que le echara una mano. Su computadora no lograba conectarse al escáner de la oficina y necesitaba que lo solucionara. Esto puede parecer que no tiene ninguna relación con lo que voy a contarte, pero fue así como terminé en esta situación. Fui a su oficina con mi portátil y, mientras resolvía su problema, noté que la señal de una red inalámbrica cercana era muy fuerte. Por diversión, decidí ver si podía obtener la contraseña. Después de un rato logré acceder. Pensé en revisar qué había en esa red, y resultó ser una red doméstica bastante común. Había una computadora conectada a Internet que no parecía muy segura, sin antivirus, sin firewall, nada. Antes de irme, decidí dejar una puerta trasera, por si encontraba algo interesante más adelante. Cuando llegué a casa, decidí echar un vistazo más profundo a esa computadora. Básicamente, era una computadora doméstica común. Lo más interesante que tenía eran algunos archivos de declaraciones de impuestos, además de algunos documentos de texto con lo que parecían ser contraseñas y nombres, pero nada más relevante. No le di mucha importancia y decidí dejar un virus pensando que podría ser útil más adelante. Pasaron algunas semanas y, mientras configuraba otras cosas para mis proyectos, noté algunas conexiones nuevas que no había hecho yo mismo. Resultó que el dueño de la red, el jefe de mi amigo, había distribuido accidentalmente mi virus a algunas computadoras más. Aquí es donde las cosas se volvieron interesantes. 2 de esas computadoras infectadas eran realmente antiguas. Ejecutaban Windows 98 y estaban llenas de archivos, aunque nunca habían sido usadas para navegar por Internet. Estas 2 máquinas tenían mucho espacio de almacenamiento. Aunque parecían vacías, en realidad estaban llenas de archivos cifrados. Podía haber mucha información personal, cosas como números de seguro social, direcciones, detalles sobre familiares y amigos, e incluso mascotas. También había información sobre sus autos, ropa, e incluso problemas recientes de salud. No todos los archivos contenían la misma cantidad de información, pero todos tenían fechas registradas. Entre estos archivos también encontré gran cantidad de detalles de cuentas bancarias de todo el mundo. Sudáfrica, Rusia, Brasil, tú lo nombras. Solo era información básica y otra fecha, pero no había pistas sobre lo que significaba. Mientras revisaba todo esto, noté que se estaba creando un archivo nuevo. Al principio pensé que alguien estaba usando la computadora en ese momento, pero nadie estaba escribiendo ni moviendo el ratón. Entonces me di cuenta de que debía ser algún proceso automático. Lo observé atentamente, tratando de averiguar qué estaba ocurriendo. Luego sucedió algo aún más extraño. La computadora comenzó a enviar señales a un lugar que no reconocía, utilizando una forma de comunicación entre máquinas que nunca había visto antes. Logré descubrir qué estaba enviando, porque noté cuándo comenzó y terminó el archivo. Era grande, de unos 78 megabytes, y estaba todo en un solo paquete. Después de varios intentos, descubrí que era un video. El nombre del archivo no tenía sentido, solo un montón de letras y números aleatorios. Cuando lo reproduje, mostraba una vista aérea de 3 hombres sentados alrededor de una mesa. Durante los 15 minutos del video, solo uno de ellos habló, pero lo que decía era muy extraño y carecía de sentido. Repetía cosas como plátano roto, bota roja picada, y luego se detenía para empezar de nuevo con otra frase sin sentido. Los otros 2 hombres solo estaban sentados allí, uno de ellos sorbiendo lo que parecía ser café. Después de un rato el hombre que hablaba parecía suplicar, preguntando si dejarían en paz a su hija. El hombre que estaba tomando café simplemente negó con la cabeza, y el que había estado hablando empezó a llorar sollozando fuertemente. Luego se inclinó y dijo otra cosa extraña, y ahí fue donde el video se detuvo. La parte aterradora es que el video se había creado solo 20 minutos antes de que apareciera en la computadora que estaba mirando. Al principio pensé que tal vez era una escena de una película que no había visto o algún programa en vivo extraño, pero luego hubo otro video. Este fue mucho peor. El mismo hombre que había estado hablando estaba allí, llorando fuerte, y frente a él había algo terrible. Parecía el cuerpo de una niña con la garganta cortada y sangre por todas partes.
Los otros dos hombres simplemente estaban de pie, mirando y fumando, como si no les importara lo que sucedía. No pude ver más de un minuto. Me di cuenta de que esto no era ninguna película. Rápidamente borré mis rastros de sus sistemas informáticos y decidí que nunca más investigaría algo así. Lo que realmente me impactó fue cómo todas estas computadoras estaban conectadas. La primera computadora que encontré estaba en un lugar completamente diferente de donde se encontraban las máquinas llenas de almacenamiento, una en Los Ángeles y otra en Pekín, mientras que la red en la que me infiltré estaba en Dallas. De alguna manera otras computadoras más se involucraron en esto, ubicadas en Winnipeg. Hasta donde pude investigar, el jefe de mi amigo no había viajado recientemente, pero su cuñado estaba de visita. ¿Alguna vez has comenzado a cuestionar todo aquello que antes creías que era verdad? Podría tratarse de tus convicciones, o de descubrir que alguien cercano no era la persona que pensabas. Tal vez alguien a quien apreciabas escondía un lado oscuro. Cuando estaba en la preparatoria, mi padre empezó un trabajo secreto en el sótano de nuestra casa. Dijo que era algo relacionado con su empleo y que debía mantenerse en secreto absoluto. Se aseguró de que nadie más pudiera entrar, incluso mandó insonorizar las paredes. Me pareció extraño que su labor tuviera que ser tan clandestina, pero no le di demasiada importancia. Algunos de mis compañeros disfrutaban ver videos perturbadores, navegando por rincones oscuros de Internet. A mí nunca me interesó eso. Usaba la red principalmente para ver partidos deportivos. Un día, durante el almuerzo, mis amigos conversaban sobre las cosas raras que solían ver, entrando en detalles desagradables. No presté mucha atención hasta que Tomás comenzó a hablar sobre la Deep Web. Mencionó sitios para contratar sicarios, videos de animales siendo torturados y otras atrocidades. Incluso dijo haber encontrado enlaces a videos ilegales, aunque aseguró no haber hecho clic en ellos. Tomás nos invitó a su casa para mostrarnos algunas de las cosas que había encontrado en la Deep Web. Todos aceptamos ir. Cuando llegamos, me di cuenta de que no estaba mintiendo. La Deep Web estaba llena de los horrores que había mencionado. Encontró un video sin título y preguntó si debíamos verlo. Todos los demás estaban entusiasmados, pero a mí no me importaba mucho. Hizo clic en el enlace. El video mostraba al principio una habitación muy oscura. Solo se oía a alguien respirando con dificultad. Luego, una luz tenue reveló a un hombre con una máscara extraña, vistiendo un sombrero de copa, un traje y una capa. Su voz estaba distorsionada, impidiendo que pudiéramos reconocerla. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Me llamo Shepard y esta noche tengo un espectáculo para ustedes, dijo con un tono excesivamente alegre. Esta noche tenemos a 3 invitados con nosotros. Luego la cámara mostró el resto de la habitación, un espacio pequeño con paredes rojas al fondo. 2 mujeres estaban encadenadas a la pared, desnudas. Una era muy delgada, y la otra tenía una complexión más robusta. Shepard se acercó a la mujer más delgada, observándola con desagrado. No eres agradable a la vista. No deberías estar aquí con las bellas, dijo, mirando después a la otra mujer, quien era más atractiva. ¿Estás de acuerdo, verdad? Srenia le habló sin esperar respuesta. Luego se volvió hacia la primera mujer. Tengo algo especial planeado para ti más tarde, pero primero nos encargaremos de ella. Parado allí junto a mis amigos, sentía el terror recorrer mi cuerpo, preguntándome qué iba a hacer. De repente Shepard gritó, «¡Tijeras de podar!». Otra persona, a quien no podíamos ver, le entregó un par de tijeras. Se acercó lentamente a la mujer y dijo, «Es una pena. Si tan solo lucieras mejor, esto no sería necesario». Increíblemente usó las tijeras para cortar sus pechos. La mujer gritó con todas sus fuerzas, y mis amigos y yo estábamos en shock. Uno incluso vomitó. Shepard luego intentó cortar sus pies, pero luchaba porque los tobillos eran gruesos. «No hay problema, motosierra», exclamó. Mi corazón se hundió al escuchar esa palabra. El sonido de la motosierra arrancando era escalofriante. Comenzó a cortar sus tobillos, haciendo que la mujer gritara aún más fuerte, con lágrimas corriendo por su rostro. La sangre salpicaba la máscara y la ropa de Shepard. Después de cortar los tobillos, empezó a trabajar en su abdomen, esparciendo sangre y vísceras por todas partes. Uno de mis amigos se desmayó por el horror. «Te dejaré desangrarte», dijo Shepard a la mujer antes de volverse hacia la otra. «Látigo», pidió.
Obtuvo un látigo y empezó a golpear cruelmente a la segunda mujer. Fue entonces cuando Tomás, tratando de ser valiente, escribió en el chat: «¿Qué te pasa? La policía sabrá de esto». Shepard estaba a punto de hacer algo más cuando su asistente lo alertó del mensaje. Pateó a la mujer antes de acercarse a la cámara. «Oh, ¿tratando de hacerte el valiente? ¿Crees que puedes llamar a la policía, Tomás?». Nos quedamos atónitos cuando dijo el nombre de Tomás. «No te preocupes, tengo toda tu información, nos veremos pronto». Tomás apagó rápidamente la computadora. Mis amigos se fueron, pero yo me quedé con él, demasiado asustado para estar solo. No pasó nada esa noche, pero Tomás no pudo dormir. Pasaron semanas, y parecía que esa horrible noche se desvanecía como un mal sueño. Pero entonces, un viernes por la noche, vi en las noticias un informe sobre varios asesinatos en nuestra zona. Mi corazón se detuvo al reconocer la casa de Tomás en el fondo. Tomás había desaparecido, y su familia fue asesinada brutalmente. «Lo atraparon», susurré. Esa noche me desperté para ir al baño y vi a mi padre subiendo las escaleras cubierto de tierra, como si hubiera estado cavando en el jardín. «Papá, son la 1 de la mañana, ¿qué estás haciendo?». «Zrenia», pregunté. Él respondió que estaba arreglando algo afuera. «¿A esta hora?». Zrenia, su respuesta fue como si yo fuera tonto por preguntar. Volví a la cama sin pensarlo mucho. Al día siguiente, mientras mi papá estaba fuera, la curiosidad me superó y decidí colarme en el sótano. Algo que nunca había considerado antes. Encendí la luz y al principio no vi nada inusual, pero luego noté una nueva puerta detrás de las escaleras. Con el corazón latiendo rápido, la abrí. Lo que vi me dejó congelado de miedo. La habitación era idéntica a la del video en vivo. Paredes rojas, cadenas colgando, las tijeras de podar, la sierra y el látigo. En un escritorio había una computadora y la aterradora máscara que usaba Shepard. De repente escuché a mi padre gritar desde arriba. Bajó furioso, pero se detuvo en seco al verme sosteniendo la máscara. Su enojo se transformó en shock. Nos quedamos mirándonos. La policía arrestó a mi padre ese mismo día. El sótano estaba insonorizado, por lo que nadie escuchaba nada desde afuera. Encontraron a Tomás y a las mujeres enterrados en nuestro jardín, desmembrados. Mi padre había estado haciendo más que jardinería por las noches. No podía creer que mi padre, a quien siempre había considerado un hombre bueno y honesto, fuera capaz de algo tan monstruoso. Ahora me pregunto si habré heredado algo de su oscuridad. ¿Podría convertirme en un monstruo como él algún día? Necesito salvarme de los rincones oscuros de Internet antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se está agotando. Me encontré con la venta hace solo unas horas. Déjame explicarte cómo terminé en este embrollo. Fue algo estúpido, realmente. Solo quería impresionar a mis amigos. Todos estábamos tomando una clase de informática en la escuela. Nos retamos a encontrar los sitios web más extraños y sorprendentes. Todo comenzó mostrando páginas de las partes ocultas de Internet, donde se podían adquirir cosas ilegales, cosas de las que ni siquiera habíamos oído hablar antes. Pero eso pronto se volvió aburrido. Entonces, mis amigos empezaron a descubrir cosas aún más terroríficas para enseñarnos, tratando de demostrar quién era el mejor encontrando estas cosas. Traían fotos, cada una más espeluznante que la anterior, imágenes de personas sufriendo, de gente en dolor, y cosas que ni siquiera puedes imaginar, personas muertas. Luego un amigo nos mostró un sitio verdaderamente oscuro, llamémoslo el sitio X. En lugar de asustarnos o decir que debíamos detenernos, todos pensaron que era impresionante. Alabaron su audacia. Me sentí mal. Quería gritarles a todos, decirles lo equivocado que era encontrar esto fascinante, pero no dije nada. Notaron que nunca compartía nada espantoso yo mismo, y fue entonces cuando comenzaron a burlarse. La escuela se volvió una pesadilla. Me forzaban a mirar esas imágenes horribles diciendo que me harían más fuerte, pero solo empeoraban las cosas. Me repetía que no iba a ir demasiado lejos, solo quería encontrar algo para que me dejaran en paz. Ya estábamos muy lejos de buscar cosas sencillas. Ahora sabía que necesitaba encontrar algo realmente impactante. Después de 3 horas navegando en la Deep Web, pasaron otras 2 horas antes de que encontrara una venta para mí. En un momento hice clic en una página que parecía vacía. Luego la luz de mi computadora parpadeó. Cerré la página web pensando que tal vez había dejado la aplicación de mi cámara abierta por accidente, pero ni siquiera estaba activa.
No le di importancia en ese momento. Estaba realmente cansada y tenía clases al día siguiente. Aburrida y somnolienta, apagué la computadora y me fui a la cama. Los días siguientes fueron bastante normales, hasta el último día de la semana. Cuando llegué a la escuela vi a todos reunidos alrededor de un escritorio, susurrando en voz baja. Algunas de las chicas estaban llorando, y todos parecían asustados y preocupados. No quería saber qué les había asustado tanto. Nadie se dio cuenta de mi presencia hasta que la maestra empezó la clase. Durante toda la lección sentí sus miradas sobre mí, probablemente planeando una nueva forma de molestarme. Intenté salir rápido al terminar la clase, pero uno de ellos me agarró del hombro y me detuvo. «Necesitamos hablar», dijo con una voz temblorosa y las manos frías y húmedas sobre mi camisa. Me arrastró al fondo del aula, donde los demás estaban igual de aterrados. Comenzó a repartir papeles. Cuando llegó mi turno intenté rechazarlo, no queriendo ver lo que fuera. «No necesitas verlo», insistió, y algo en su tono me dijo que esto no era otra de sus bromas crueles. A regañadientes miré el papel. Mostraba la foto de una chica con una descripción y un precio. Al principio no lo entendí. Luego me di cuenta. Era yo en la foto, siendo vendida en línea. La descripción hablaba de mí como si fuera un simple objeto. Mencionaba cómo me veía y que parecía mi primera vez allí. El precio inicial era de $18,000, con notas que decían que el precio podría cambiar después de más fotos y una inspección. Estaba en estado de shock. No uso redes sociales y las únicas fotos mías eran de eventos grupales. ¿Cómo consiguieron esta imagen? Entonces recordé la luz junto a la cámara de mi computadora. El miedo me golpeó con fuerza. Entré en pánico. Mi corazón se aceleró y me sentí enferma. Frenéticamente busqué alguna información personal en el papel. Afortunadamente, no aparecían ni mi nombre completo ni mi dirección. Pero entonces comprendí que quienquiera que hubiera subido esto probablemente tuviera esa información también. Me desmayé y desperté en la oficina de la enfermera. Mi mamá vino a buscarme diciendo que parecía tener fiebre. Una vez en casa, me encerré en mi habitación y no he tocado mi computadora desde entonces. Cubrí la cámara de mi teléfono con cinta, aunque sé que eso podría no servir de nada ahora. Cada sonido me hace pensar que alguien viene a buscarme. La única pequeña satisfacción que tengo es pensar que aquellos que me empujaron a esto podrían acabar en la misma situación. O peor. Trabajo para una gran organización que se dedica a cerrar sitios web peligrosos en Internet. No puedo mencionar el nombre de la empresa aquí, pero llevo haciendo este trabajo durante bastante tiempo. Hace varios años, me enteré de un conjunto de lugares espeluznantes en línea, conocidos como las 5 salas rojas auténticas en la Deep Web. No intentes buscarlas, porque no puedes encontrarlas fácilmente. Una sala roja auténtica no se encuentra simplemente con una búsqueda. Si lo intentas, solo acabarás infectando tu computadora con un virus peligroso. Mucha gente dice que son simples engaños, pero puedo asegurarte que algunas son reales. Es extremadamente difícil para alguien que no está familiarizado con las 5 salas rojas auténticas acceder a ellas. Básicamente necesitas conocer a alguien involucrado. No puedes simplemente topar con ellas por accidente. Debes tener conexiones con la persona adecuada o ser muy afortunado para obtener un código secreto de acceso. Tienes que ser considerado fiable. En mi caso, logré ganarme la confianza de alguien que administraba una de estas salas. Las salas rojas auténticas funcionan como una serie de 5 puertas. Si entras en la primera sala roja, pagas con bitcoins para demostrar que vas en serio. Entonces podrías tener la oportunidad de avanzar a la siguiente sala, y así sucesivamente. ¿Qué hay dentro de estos espeluznantes espectáculos en vivo? Te lo contaré. Esto es lo que pasó en la primera sala roja auténtica. Hice clic para entrar. Apareció una caja negra solicitando mi código. Lo ingresé. Eran 4 dígitos, un guión y mi nombre de usuario. Eso me permitió acceder al sitio. Permiso concedido, decía. Parecía demasiado sencillo. La primera página mostraba muchos recuadros de video negros con nombres. Algunos estaban etiquetados como «Mírame asustar a Carla» o «Verónica se aterra». Primero elegí «Mírame asustar a Carla». Un hombre, usando lo que parecía una cámara de teléfono, estaba grabando desde dentro de una casa, apuntando a la puerta principal. Estaba escondido detrás de otra puerta, y pude ver el salón con un bonito sofá de cuero y estanterías.
Susurraba en un idioma que no entendía y nunca mostró su rostro. De repente, el pomo de la puerta comenzó a girar y escuché unas llaves. Una chica, vestida con un uniforme verde de enfermera con cabello rubio y piel bronceada, entró. Parecía joven, tal vez en sus 20 años. De repente una voz fuerte gritó: «No te muevas». Ella se detuvo en seco, como un animal atrapado por sorpresa, luego gritó y dejó caer sus llaves. Un hombre vestido completamente de negro, con una máscara de esquí, se abalanzó sobre ella con un martillo enorme. Ella levantó los brazos, gritando para defenderse, pero él la golpeó 2 veces en la cabeza con el martillo. Ella cayó al suelo y la sangre comenzó a manchar la alfombra blanca. Estaba inconsciente. El hombre luego le hizo un gesto al tipo escondido detrás de la puerta y dijo algo que sonaba como no. Ambas cámaras se apagaron. Si esto era real, era lo más aterrador que había visto. No parecía falso. No tenía idea de lo que iba a pasar después. Solo podía adivinar. Realmente no quería ver otro video. Pero de todos modos hice clic en el siguiente. El título era «Verónica se aterra». Fue aún más horrible. Esta vez la cámara mostraba un parque. Una mujer con cabello castaño y un atuendo de jogging azul estaba corriendo. El hombre que hablaba en un idioma extraño estaba en lo que parecía su coche, con el parabrisas delantero agrietado. Llevaba guantes negros, pero no mostraba su rostro. Se reía y hablaba mientras la mujer seguía corriendo. Quería tanto advertirle que se fuera del parque, que escapara, pero sabía que era imposible. Ella no podía oírme. De repente, la cámara se apagó. Pensé que el video había terminado, pero me equivoqué. Completamente. El video volvió, esta vez con lo que parecía visión nocturna. Todo en tonos verdes y borrosos. Pude ver muchos pinos, y luego noté lo que enfocaba la cámara. Una chica estaba dentro de lo que parecía el maletero de un coche, tratando de gritar. Sus manos y pies estaban atados y tenía algo en la boca para impedirle gritar. Parecía ser la misma mujer de antes, con el atuendo de jogging azul, ahora sin zapatos. Todo lo que podía ver eran los guantes negros y parte de un brazo, que parecía peludo. Parecía ser el mismo hombre del video anterior, vestido de negro, tocando suavemente su cabello, mientras el hombre que sostenía la cámara le hablaba en inglés, diciéndole que se calmara. Ella estaba llorando. Luego empezó a sacarla del maletero. ¡Bang! Su cabeza golpeó la tapa del maletero por accidente. Sentí un momento de alivio pensando que todo era una broma y que estaría bien, pero luego me sentí enfermo del estómago. No podía creer lo que estaban a punto de hacer. El hombre con la máscara de esquí la colocó en el suelo, y ella dejó de llorar y empezó a gritar. La cámara enfocó su rostro, y luego todo se oscureció. La pobre chica había perdido toda esperanza. Sentí ganas de llorar y tuve que contener las lágrimas. Comenzaron a atarle las muñecas a la parte trasera del coche. El camarógrafo seguía grabando todo. El otro hombre encendió el coche, el motor rugía. Iban a arrastrarla. Y así terminó el video. Todo comenzó como una broma entretenida. A mi hermana le fascina ver videos de personas en internet. Pasa demasiado tiempo en eso. Todos los días me mostraba un video de alguien realizando un desafío o haciendo algo extraño en público. Después, la gente empezó a recibir cajas misteriosas de la Deep Web. Y por supuesto, mi hermana se obsesionó con eso. Me enseñaba muchísimos videos de jóvenes abriendo cajas llenas de objetos raros, tratando de hacer que parecieran terroríficos o relevantes. Mi hermana quería saber qué pensaba yo, y no pude evitar decirle que me parecía tan aburrido como mirar cómo se seca la pintura, y tan absurdo como comer jabón por unas cuantas vistas. Bromeó diciendo que cualquiera podría hacer esas cajas, incluso yo. Eso me dejó pensando. Una búsqueda rápida en internet reveló que mucha gente estaba interesada en esto, afirmando que sus cajas contenían todo tipo de cosas alocadas. Algunos decían que pagaban una cantidad significativa de dinero por ellas. Parecía todo muy falso, pero quizá algunas personas realmente gastaban su dinero en esto, con la esperanza de volverse famosas, y tenía razón al respecto. Hacer las cajas fue muy sencillo. Encontré algunas cajas de cartón viejas y herramientas oxidadas que parecían sacadas de una escena de crimen. También tenía un montón de viejas memorias USB que llené con videos perturbadores que encontré en internet. Después tomé algunos frascos de medicinas caducadas, les quité las etiquetas y fingí que eran drogas peligrosas de la Deep Web.
Crear un sitio web para vender estas cajas fue un poco complicado, pero como siempre, hay guías para todo en Internet. Antes de irme a dormir ya había montado mi pequeña tienda, El Rincón del Misterio. Por una pequeña cantidad de dinero digital, cualquiera podía comprar una de mis cajas misteriosas. Mi sitio web no era sofisticado, pero funcionaba. Al día siguiente empecé a buscar compradores. Gracias a mi hermana sabía bastante sobre las personas que crean contenido en Internet. Creé varias cuentas falsas y empecé a sugerirles que abrieran una caja misteriosa de la Deep Web. Les hablé de mi tienda, diciéndoles que haría que sus videos se volvieran súper populares. La espera no fue larga. Al caer la tarde, 6 personas ya habían comprado mis cajas. No era una gran cantidad, pero era suficiente para ayudar con los gastos. Preparé las cajas y las envié, sintiéndome un poco orgulloso. No estaba engañando a nadie. Ellos obtenían su contenido, y yo ganaba un poco de dinero. Simple. Con el tiempo la emoción se desvaneció, y la vida siguió como siempre. Continué viendo videos tontos con mi hermana, olvidándome poco a poco de mi tienda en la Deep Web. Eso fue hasta que el último viernes lo cambió todo. Al volver de mi trabajo encontré un paquete en la puerta de mi casa. Era una de mis propias cajas de vuelta. Pensé que tal vez alguien no estaba satisfecho, pero sabía que los reembolsos no formaban parte del trato. Dentro de la caja casi no había nada, salvo un USB que no reconocía. Curioso, pero con algo de miedo usé una vieja laptop para ver qué contenía. El USB estaba lleno de fotos de lugares que conocía bien, mi apartamento e incluso fotos de mí mismo. Fue como un golpe en el estómago. Alguien me había estado siguiendo. Había estado dentro de mi casa observándome. En ese momento comprendí que estaba en serios problemas. Algunas personas en la Deep Web no están jugando. Se dedican a hacer cajas misteriosas reales y peligrosas, y parecía que no les había gustado que me entrometiera en su terreno. Ahora soy parte de su juego. Bajo su control, mi tienda de misterios ha vuelto, pero ya no es mía. Ahora las cajas son reales, llenas de herramientas para tareas específicas e instrucciones que me incluyen a mí. Y además, un recordatorio. Los suministros son limitados. Así que si tienes curiosidad, búscanos en la Deep Web. Estamos abiertos para negocios, pero no del tipo en el que alguna vez quise involucrarme. No estoy seguro de qué cruzó por mi mente ese día, tras una larga noche de fiesta con compañeros. Llegué a mi hogar tambaleándome. 50. La descripción sugería que podría contener cosas increíbles como una tableta iPad nueva. Solo esa posibilidad me emocionó lo suficiente como para transferir $50 en Bitcoin a un completo desconocido en Internet. Recuerdo vagamente haber enviado un mensaje al vendedor en un estado confuso, obsesionado con la idea de conseguir esa tableta. En un acto impulsivo incluso mandé $50 adicionales para asegurarme de recibirla. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza terrible. No fue hasta después del desayuno y una ducha cuando, al sentarme frente a mi ordenador portátil, los recuerdos comenzaron a aflorar. Sentí un vacío en el estómago. Había malgastado un dinero que no podía permitirme perder en semejante estupidez. Cuando intenté cancelar mi pedido, el sitio web simplemente no respondía. Refrescar la página no servía de nada. El anuncio había desaparecido. No era alguien que soliera caer en estafas, pero parecía que mi yo en estado de embriaguez era mucho menos cuidadoso. Al revisar mi saldo de Bitcoin, mis peores temores se confirmaron. Estaba casi en bancarrota. Lo que pensaba que eran alrededor de 50 había disminuido, quizás debido a ese reciente y absurdo gasto. Desanimado, juré no volver a cometer un error semejante. Pasaron varias semanas y empujé el incidente al fondo de mi mente. Sin embargo, hoy ese recuerdo regresó de golpe. En la mesa de la cocina había un gran paquete marrón con mi nombre. Mi padre debió haberlo recogido del repartidor. La caja era inesperadamente pesada, lo cual parecía prometedor. La abrí con entusiasmo, solo para descubrir que estaba llena de cacahuetes de embalaje. Buscando dentro, lo primero que saqué fue un suéter rojo usado que olía ligeramente a perfume. Sintiendo una mezcla de decepción y repulsión, me recordé a mí mismo los dudosos orígenes de esa compra. Luego encontré un manojo de llaves, lo cual no tenía ningún sentido. Parecía que el remitente simplemente había arrojado lo que tenía a mano. Sintiendo que me habían estafado,
Volví a buscar dentro de la caja y encontré una pequeña bolsa con una nota. Antes de siquiera leerla, la emoción volvió a burbujear en mi interior. Era marihuana, acompañada de una nota que sugería que era para relajarse. A pesar de no haber comprado drogas en la web antes, reconocí el fuerte y característico olor. Calculé que valdría alrededor de $7. La escondí rápidamente para que mi madre no la descubriera. Mi curiosidad crecía. Me preguntaba qué más podría contener esa caja. Con la esperanza de al menos recuperar parte de mi dinero, lo siguiente que encontré fue una pequeña caja de madera. Dentro había algunas piezas de plata reluciente, 2 collares y 2 anillos. No podía decir si tenían valor real. Podrían haber sido robadas o adquiridas a bajo precio en una tienda de segunda mano. Las coloqué junto al suéter rojo sobre la mesa. Luego encontré otra bolsa de plástico, esta vez con una nota que me inquietó. Vas a necesitarlas, créeme. Dentro había una pequeña caja de pastillas de Xanax. ¿Por qué necesitaría eso? Nunca había experimentado con medicamentos tan fuertes, pero conocía a algunas personas que pagarían bien por ellas. Aunque no estaba seguro de su valor exacto, supuse que podrían valer alrededor de $50, sumando un total de $130 en valor encontrado hasta ahora. Considerando que todo venía de la Deep Web, perder solo la mitad de mi dinero parecía una suerte. Seguí buscando en la caja, parecía vacía, pero al levantarla todavía se sentía pesada. Al llegar al fondo, mis dedos tocaron algo largo y plano. Cuando lo saqué, no podía creer lo que veía. Una tableta iPad. Estaba algo rayada, pero claramente no era un modelo viejo. Probablemente era un iPad Air. Eso sí que fue un descubrimiento. Justo en ese momento, apareció mi madre preguntando por un paquete. El pánico me golpeó al recordar la marihuana en mi bolsillo trasero. Sus ojos se posaron en el suéter rojo y alegremente lo reclamó como suyo, también tomando las llaves sin pensarlo. Mi corazón latía a 1000 por hora, temiendo que hubiera captado el olor a marihuana. ¿Qué es eso?, preguntó notando la caja de joyas de plata. Traté de restarle importancia, pero no estaba realmente escuchando. Cuando preguntó por qué su caja de joyas estaba en la cocina, me quedé sin palabras. La abrió, revisando si faltaba algo. Luego me acusó de intentar vender sus pertenencias. Intenté explicarle sobre la caja misteriosa de Internet, pero no lo aceptó. Me dijo que esperara hasta que mi padre llegara a casa. Derrotado, llevé el iPad a mi habitación. Aún tenía batería, lo cual fue una sorpresa. Había algunas aplicaciones inusuales en él, pero nada llamó especialmente mi atención. La aplicación de correo electrónico estaba vacía, lo que me preocupó, pensando que tal vez había sido robado. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que debía borrar cualquier información personal del dispositivo. Sin embargo, la curiosidad me pudo, y decidí revisar la aplicación de fotos primero. Había alrededor de una docena de fotos. Las primeras eran solo imágenes oscuras de una calle y la fachada de una casa con la luz encendida, lo que dificultaba ver claramente debido al brillo. Pero, a medida que seguía deslizando, las fotos empezaron a parecer más y más familiares. Una de ellas mostraba el costado de una casa con revestimiento de madera blanca, inquietantemente similar a la nuestra. Luego apareció una imagen de una puerta trasera, seguida por una toma de una cocina. Mi corazón dio un vuelco. Se veía exactamente como nuestra cocina. La siguiente foto era de nuestra sala de estar, aunque estaba demasiado brillante como para distinguir las caras de las personas sentadas allí. Algo en ella se sentía demasiado familiar. Las siguientes fotos confirmaron mis peores temores. Eran de nuestra casa. Incluso había una imagen de nuestro retrato familiar colgado en la pared. Sentí un escalofrío y no quería seguir viendo, pero no pude detenerme. Las fotos siguientes eran aún más perturbadoras. Mi madre durmiendo en su cama, con las cobijas siendo retiradas. Una mano enguantada en negro buscaba en un armario, sacando el suéter rojo. Las fotos continuaban mostrando a mi padre entrando en la habitación, ambos padres dormidos en la cama. Y luego, la foto más aterradora de todas, yo, durmiendo en mi cama. Solté el iPad, horrorizado, y golpeó el borde de mi escritorio, rompiéndose en una explosión de colores rotos. ¿Cómo podría explicar esto a mis padres? ¿Me creerían siquiera? Recordé la bolsa de pastillas y la nota que venía con ellas. Vas a necesitarlas, créeme. La fecha en la parte posterior era para mañana. ¿Qué significaba eso? Sabía que debía hacer algo para proteger a mi familia.
El miedo era abrumador. Tenía que advertirles, pero ¿me escucharían? Si algo me pasara, esperaba que alguien encontrara este mensaje y pidiera ayuda. La idea de lo que podría suceder mañana era demasiado aterradora para comprender. Antes de comenzar, déjame contarte un poco sobre mí. Ahora tengo 20 años, pero todo esto ocurrió cuando tenía entre 15 y 17. Nunca me interesaron demasiado las cosas complicadas de las computadoras, y jamás había usado Tor ni algo similar. Tampoco me tomaba muy en serio los peligros de la web profunda. Nunca me encontré con algo tan extremo como asesinatos o las supuestas salas rojas, pero sí me topé con contenido bastante oscuro. Una de las cosas que realmente se quedó conmigo fue acerca de accidentes de aviones. Había un sitio con muchas grabaciones de las cajas negras de aviones, desde accidentes hasta secuestros, todo sin censura. Tengo un poco de curiosidad morbosa, así que escuché algunas. Si te afectan fácilmente, te aconsejo que te mantengas lejos de un lugar así. Las grabaciones eran estremecedoras. Llantos, oraciones, gritos, el sonido de los impactos y disparos. La que más me impactó fue una grabación de un piloto enfrentando una falla completa del motor. Estaba volando un avión con 4 familias de China. Cada grabación tenía una breve descripción del avión y del piloto, pero en esta podías oír al piloto rezando en medio del caos con los controles fallando. Su voz estaba llena de pánico, pero eventualmente se calmó, aceptando su destino con una resignación inquietante. Es algo que no puedo sacar de mi cabeza. Las películas no logran capturar el verdadero terror de estar atrapado en un avión mientras se desploma. Al escuchar esa grabación, me sentí como si estuviera allí con él, presenciando sus últimos momentos. La descripción decía que el accidente no dejó sobrevivientes, incluyendo a más de 40 niños. Las breves descripciones y las grabaciones no contaban toda la historia, pero esas voces eran reales, y es algo que me ha perseguido durante mucho tiempo. Pero eso fue solo el principio. Luego encontré algo relacionado con el tráfico de personas llamado el rancho de ganado. Suena típico, ¿verdad? Hay innumerables historias en la Deep Web sobre tráfico humano. No, nunca tuve a nadie apareciendo en mi puerta, pero este sitio, real o no, era profundamente perturbador. Podría haber sido falso. Solo una broma enfermiza en los rincones más oscuros de Internet, pero no estoy aquí para debatir la realidad de lo que vi. Aún así, el nivel de espanto era altísimo. El simple pensamiento de que alguien pudiera crear y mantener un sitio así era inquietante. Después de hacer clic en el enlace, fui recibido por un gran texto rojo parpadeante que parecía viejo diciendo, «Bienvenido al rancho». Debajo de esto había una sección para mirar al ganado. Había fotos de mujeres de entre 16 y 45 años, cada una con una breve descripción de su uso. Solo se mostraban sus primeros nombres, con una etiqueta al lado de cada uno, voluntaria o involuntaria. Las descripciones eran horripilantes, indicando que algunas mujeres estaban destinadas a la cría, carne o juego. Para aquellas listadas como carne, se mencionaba que los cortes serían personalizados según el pedido, empaquetados discretamente y enviados en un plazo de 2 días. La sección de cría listaba la edad, cuántos hijos tenían y un poco sobre su vida antes de llegar al rancho. Incluso indicaba quién las había enviado allí, si eran involuntarias. Muchas fueron enviadas por esposos, novios o familiares, ya fuera por dinero, venganza o razones desconocidas. Para las destinadas a juego no se daban nombres, solo aparecían como involuntarias, con descripciones detalladas de lo que debía hacerse con ellas, incluyendo abusos sexuales y físicos, e incluso amputaciones. Se describía también lo que sucedería con sus cuerpos después de la muerte. La peor parte era un enlace al final de la página, que conducía a un formulario en PDF para donar a alguien al rancho. Solicitaba razones para la donación, el estado de salud, si era voluntario o involuntario, tu relación con la persona y cualquier nota adicional. El sitio afirmaba que todas las transacciones serían discretas, aceptando Bitcoin y PayPal, y con una nota perturbadora que decía, «No se permiten reembolsos, disfruta tu comida». La realidad del sitio era cuestionable, pero aún así, era profundamente inquietante. Esto me llevó a otro descubrimiento macabro, sobre un culto caníbal. Fue mi última incursión en tales horrores. Me encontré con una historia llamada Useless Toabi, popular en los círculos oscuros de Internet.
Se rumoraba que mostraba a una mujer desnuda y atada, dejada con un chimpancé hambriento y maltratado. Los resultados eran tan brutales como puedes imaginar. Tras esto, un hombre enmascarado realizaba actos perturbadores y el video terminaba abruptamente. Este relato marcó el final de mi curiosidad, especialmente después de ver cuán profundo y oscuro podía ser el Internet. Siempre había oído rumores sobre ese video, y decidí investigar más sobre él. Con mucho tiempo libre después de la escuela y mi trabajo a medio tiempo, pasaba las noches explorando foros y salas de chat que intentaban desmentir historias de terror en la web. Todas las señales apuntaban a que el video era falso, hasta que me topé con una discusión titulada ¿Qué tan inútil puede ser? No recuerdo en qué sitio estaba. Mi método era básicamente hacer clic por ahí y esperar lo mejor. En esa discusión, un usuario afirmaba haber visto y guardado el video antes de que fuera eliminado, pero esa pista resultó ser un callejón sin salida. Sin embargo, esa afirmación captó la atención de alguien que parecía verdaderamente involucrado con el culto, quien decidió compartir más detalles. Esa persona había creado un sitio web para lo que llamaban la revisión de la humanidad, o algo por el estilo. El sitio presentaba muchos videos que el grupo describía como proyectos artísticos destinados a desafiar las percepciones sobre el comportamiento humano. Originalmente afirmaban ser pensadores libres que buscaban perturbar el statu quo, pero las cosas tomaron un giro oscuro cuando uno de sus miembros intentó irse. Esto condujo a la creación del infame video, entre otros. Según la publicación, todos los videos eran montajes, excepto uno. La mujer del video realmente estaba tratando de dejar el culto, y el chimpancé, descuidado por el líder del grupo, era más que un simple accesorio. La calidad del video era pobre, pero su contenido era inconfundiblemente real y horroroso. La persona que publicó la información afirmó que, después de que se descubriera el cuerpo de la mujer, el culto se desmoronó. El líder y varios miembros fueron arrestados por varios crímenes, incluyendo asesinato. Al final de su mensaje, expresaron su deseo de revivir el culto, terminando con una escalofriante llamada a la acción, despreciando a quienes no compartían su visión como parte del problema, sugiriendo que se eliminaran a sí mismos por el bien común. Pensé que todo era una historia inventada por alguien con demasiado tiempo libre, hasta que mi computadora se congeló mientras intentaba salir del sitio. Mis intentos de apagarla normalmente fueron inútiles. Incluso desconectarla no funcionó, simplemente no se apagaba. Cuando finalmente logré reiniciarla, la pantalla parpadeó con mensajes de error, seguidos por un patrón caótico de estática y cánticos indistintos provenientes de los altavoces. Eventualmente la pantalla se tornó azul con códigos aleatorios, y la máquina se apagó. Estuvo inservible por casi 2 semanas. Cuando finalmente volvió a la vida, cada intento de navegar por internet me redirigía al sitio web del culto. Esto continuó durante un mes, hasta que paró tan abruptamente como había comenzado. ¿Fue una broma elaborada, una advertencia real de un culto o algo más? No puedo decirlo con certeza, pero al menos hace una buena historia, incluso si parece moderada comparada con lo que uno suele encontrar en la Deep Web. Cuando cumplí 18 años, me consideraba un entusiasta de la informática. La tecnología siempre había sido mi refugio, una forma de evadirme de la rutina diaria en una pequeña localidad de Estados Unidos. Desde una edad temprana, mi fascinación por las computadoras creció de manera exponencial, y pasaba largas horas trasteando con mi equipo, aprendiendo sobre sistemas operativos, programación y ciberseguridad. Mi habitación se había convertido en un santuario lleno de dispositivos, cables y libros sobre desarrollo informático. No era inusual encontrarme navegando por la Deep Web, explorando sus rincones más oscuros y misteriosos. Siempre había algo que me atraía de ese mundo digital subterráneo. Una mezcla de curiosidad y reto. Durante mucho tiempo la Deep Web me pareció un sitio cautivador, y aunque conocía los peligros que albergaba, nunca me disuadió de seguir investigando. Había leído infinidad de relatos sobre fraudes, contenido ilegal y personas desaparecidas, pero siempre me consideré lo suficientemente astuto y precavido como para no caer en ninguna trampa. Sin embargo, una noche todo cambió. Fue una experiencia tan aterradora y perturbadora que juré no volver a adentrarme en ese abismo virtual. Era una noche de verano,
calurosa y sofocante. La ventana de mi cuarto estaba abierta, dejando entrar una ligera brisa que apenas aliviaba el calor pegajoso. Mis padres se habían ido a una cena y mi hermanita, de 10 años, dormía profundamente en su habitación, ajena al mundo exterior. Encendí mi computadora, listo para otra noche de exploración en la Deep Web. Me sentía emocionado y algo inquieto, como siempre me sucedía al aventurarme en esos oscuros rincones del Internet. Después de navegar sin rumbo por varios foros y sitios de poco interés, me encontré con un enlace que capturó mi atención. Películas raras. La página parecía una especie de archivo de películas oscuras y desconocidas, pero lo que realmente despertó mi interés fue una sección etiquetada como parodias documentales. La descripción era vaga, apenas una línea que decía películas famosas reimaginadas como documentales. Mi curiosidad se disparó. Me preguntaba qué clase de contenido podría haber en esa sección. ¿Serían videos de aficionados recreando escenas icónicas o quizás algo más profundo y artístico? Sin pensarlo mucho hice clic en el enlace, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La página tardó en cargar, revelando una lista de títulos familiares. Había versiones documentales de películas como La Sirenita, El Rey León y Coraline. Esta última me llamó especialmente la atención. Había visto la película animada un par de veces, y aunque tenía un tono sombrío, nunca me había parecido especialmente aterradora. La página de Coraline era sencilla, con un enlace para ver el video y una breve descripción que decía: una reimaginación documental de la historia de Coraline, mostrando sus aspectos más oscuros y desconocidos. Mi curiosidad se transformó en entusiasmo, y sin dudarlo, hice clic en el enlace. El video comenzó a reproducirse automáticamente. Al principio todo parecía normal. La calidad del video era baja, como si hubiera sido grabado con una cámara antigua. La narración, en tono suave y calmado, describía la historia de Coraline y su vida en su nueva casa. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo comenzó a sentirse raro. No era una película animada, sino un video que documentaba algo mucho más inquietante. La narración continuaba, pero las imágenes que la acompañaban eran diferentes a las de la película original. En lugar de animaciones, mostraban grabaciones reales de mujeres con el rostro cubierto, siempre ocultas en las sombras, llevando a niñas pequeñas a habitaciones oscuras. Las niñas, que parecían tener entre 6 y 10 años, estaban visiblemente aterradas, con los ojos llenos de lágrimas y temblando de miedo. No podía ver los rostros de las mujeres, pero los sonidos de los llantos y súplicas de las niñas eran inconfundibles. Mi corazón empezó a latir más rápido. La atmósfera del video era opresiva. Cada imagen estaba impregnada de un terror que nunca antes había sentido. Traté de convencerme de que se trataba de una especie de broma enfermiza, un montaje hecho para asustar a curiosos como yo. Pero cuanto más veía, más me daba cuenta de que no había nada ficticio en esas imágenes. Las niñas parecían genuinamente asustadas, y los detalles eran demasiado precisos para ser una simple actuación. Llegué a una escena que me dejó completamente helado. Las mujeres con los rostros cubiertos rodeaban a una niña. La pequeña, que no podía tener más de 8 años, estaba atada a una silla. Su expresión era una mezcla de terror y resignación, como si supiera que no había escapatoria. Una de las mujeres sacó una caja con botones negros y una aguja larga. La niña empezó a sollozar más fuerte, suplicando en un idioma que no entendía. La narradora, con su voz calmada, describía el proceso con una frialdad que me revolvió el estómago. Y ahora procederemos a coserle los botones en los ojos. Este acto simboliza su transformación, su entrega total. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer acercó la aguja a los ojos de la niña, y el grito que siguió fue desgarrador, un sonido que jamás podré olvidar. Me sentí paralizado, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. La pequeña se retorcía de dolor, pero las mujeres la sujetaban con firmeza, asegurándose de que cada puntada fuera precisa. Podía ver la sangre manar lentamente mientras las agujas atravesaban la piel alrededor de sus ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, me sentía impotente, lleno de ira y miedo. No podía soportarlo más, pero tampoco lograba apartar la mirada. Mi mente trataba de procesar la atrocidad que tenía delante, pero cada intento fracasaba. Me preguntaba si todo esto era real, si realmente alguien podía ser tan cruel como para hacer algo así. Sentí un nudo en el estómago y tuve que luchar contra las ganas de vomitar. Finalmente la narración cambió.
Empezaron a hablar de cómo esas niñas eran utilizadas para otros fines después de la transformación. Algunas eran vendidas, mientras que otras se quedaban para entrenamiento. La crueldad de las descripciones me hizo sentir enfermo. La narradora hablaba de las niñas como si fueran simples objetos, carentes de valor humano. Las lágrimas continuaban cayendo por mis mejillas mientras intentaba comprender la magnitud de la maldad que estaba presenciando. Con un último esfuerzo de voluntad, apagué el video, cerré la página y me alejé de la computadora. Mi cuerpo temblaba sin control y me faltaba el aire. La realidad de lo que había visto me golpeó con fuerza. Había sido testigo de una brutalidad indescriptible, una maldad que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. No podía quedarme solo. Necesitaba consuelo, algo que me recordara que el mundo no estaba completamente sumido en la oscuridad. Me dirigí a la habitación de mi hermanita. Estaba profundamente dormida, ajena al horror que su hermano mayor había presenciado. Me acerqué a su cama y, con lágrimas en los ojos, la abracé con fuerza. Su calidez e inocencia eran un bálsamo para mi alma herida. Lloré en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Alivio por tener a mi hermana a salvo, pero desesperación por aquellas niñas que no contaban con esa suerte. En ese momento juré que nunca volvería a la Deep Web. No podía arriesgarme a volver a ver algo tan horrible. La seguridad y el bienestar de mi hermana se convirtieron en mi prioridad, y haría todo lo posible para protegerla de cualquier peligro. Esa noche cambió mi vida para siempre. La Deep Web dejó de ser un sitio de curiosidad y desafío para convertirse en un abismo lleno de maldad real. Aprendí una lección dolorosa, una que nunca olvidaré. Cada vez que miro a mi hermana, recuerdo lo importante que es mantenernos alejados de esos oscuros rincones del Internet. Con el tiempo, intenté reconstruir mi vida y dejar atrás esa experiencia, pero las cicatrices emocionales permanecieron, y la memoria de esa noche seguía acechando en el fondo de mi mente. Si algo aprendí de esta vivencia es que no todas las curiosidades deben ser satisfechas, y que, a veces, el conocimiento puede ser una carga demasiado pesada de llevar. Me tomó varios meses volver a usar una computadora sin sentir una punzada de pánico. Evitaba cualquier mención de la Deep Web y me sumergía en actividades que me mantenían alejado de las pantallas. Sin embargo, las imágenes de esa noche continuaban apareciendo en mis sueños, transformándose en pesadillas recurrentes. Cada vez que escuchaba un grito en la televisión o en una película, me estremecía, recordando los desgarradores lamentos de la niña en el video. Finalmente, decidí hablar con mis padres sobre lo que había visto, aunque no les conté todos los detalles. Les dije que había encontrado algo muy perturbador en línea y que necesitaba ayuda para superarlo. Mis padres, aunque inicialmente sorprendidos y preocupados, me apoyaron en todo momento. Decidieron que lo mejor sería que hablara con un terapeuta, alguien que pudiera ayudarme a procesar lo que había visto y encontrar una forma de seguir adelante. La primera sesión fue difícil. No sabía cómo expresar con palabras la magnitud del horror que había presenciado. Pero el terapeuta, con paciencia y comprensión, me guió a través de mis emociones, ayudándome a liberar el peso que llevaba dentro. Hablamos sobre mi pasión por la informática y cómo me había llevado a explorar lugares oscuros en Internet. El terapeuta me hizo ver que la curiosidad no era algo malo en sí mismo, pero que debía aprender a establecer límites para proteger mi bienestar mental y emocional. Comenzamos a trabajar en técnicas para manejar el estrés y la ansiedad, y poco a poco, comencé a sentirme más en control. Sin embargo, las pesadillas persistían. Había noches en las que despertaba sudando frío, con la imagen de la niña y los botones en los ojos grabada en mi mente. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba la calidez del abrazo de mi hermana y me decía a mí mismo que debía ser fuerte por ella. Fue una lucha constante, pero con el apoyo de mi familia y la ayuda de mi terapeuta, comencé a reconstruir mi vida. Decidí que debía canalizar mi pasión por la informática de una manera más constructiva. Me inscribí en un curso de ciberseguridad en la universidad local, con la esperanza de aprender cómo proteger a otros de los peligros de Internet. Quería utilizar mis habilidades para hacer el bien, para evitar que otras personas se encontraran con el tipo de contenido que había traumatizado mi vida. Durante mis estudios, conocí a otras personas apasionadas por la ciberseguridad que compartían mi deseo de proteger a los demás en línea. Formamos un grupo de estudio
y empezamos a trabajar en proyectos juntos, desarrollando programas y herramientas que pudieran ayudar a detectar y bloquear sitios peligrosos. El trabajo me daba una sensación de propósito y me ayudaba a encontrar un camino hacia la sanación.